en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. ¿Cómo está usted? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Ya sabe que es jueves, el momento para que usted nos acompañe en esta conversación que le compartimos desde el canal 15 de televisión en Zacatecas, donde siempre hay una propuesta para usted y donde usted puede hacer un buen comparativo de los personajes que están buscándolo en estos días porque quieren su voto para llegar a diferentes puestos de elección popular. Ya sabe que vivimos momentos electorales sumamente relevantes en el país y en Zacatecas. Hoy mi invitado es de los, ¿qué diré? No debo decir consentido porque no se oye bien. Por ahí dicen que es de mis consentidos, pero se ha ido ganando un lugar especial por su trabajo, no por otra causa. Él se llama Osvaldo Ávila Tiscareño, un hombre de mucha lucha social, con mucha experiencia ya, que ya fue diputado y que va buscando la reelección. Por eso lo invitamos, porque este es un ejercicio nuevo en Zacatecas, y quién mejor que él para que nos cuente. Eres muy bienvenido a tu casa, nuestro querido amigo. Muchas gracias, Silvia, por tu bondad, como siempre, por las expresiones que tienes a tu servidor. Yo no me siento merecedor de ellas, pero te aseguro que voy a hacer el mayor de mis esfuerzos para lograr que esas expresiones bondadosas se puedan llenar de acciones materiales que puedan redundar en la gente. Están llenas ya, Osvaldo. De hecho, yo quisiera estarte presentando como candidato a presidente municipal de Guadalupe, pero ya se llegará el día y aquí estaremos para dar testimonio de eso. ¿Por qué decides esta vez volver a pedir el apoyo para continuar como diputado y cómo va? Bueno, podemos decir que en esta quinta semana de campaña vamos muy bien, estamos muy entusiasmados porque en efecto es la primera ocasión que en la historia del país hay la oportunidad de participar en una elección continua, yo la llamaría de esta manera, una elección continua que tiene dos consideraciones que la población debe tomar en cuenta. La primera es el hecho de que el lapso en el cual participamos nosotros como diputados o los alcaldes que están en estos momentos en funciones o de licencia, como es el caso nuestro, lo hicimos solamente para un periodo de 2 años. 2 años, y si consideramos que tuvimos que pedir licencia hace ya 2 meses, estamos hablando de que en funciones estuvimos 18 meses. 18 meses en los cuales el trabajo legislativo, 18 meses en los cuales el trabajo de gestión, 18 meses en los cuales la atención y el seguimiento de la problemática de la gente que nos expuso en la campaña que se efectuó en el 2016 no resultan suficientes para poder materializar. Sin embargo, yo puedo decirte que nos sentimos muy entusiasmados, que hoy vamos a recorrer las comunidades y las colonias, que podemos hablarle de frente a la gente, decirle que hemos hecho el mayor de los esfuerzos para darles resultados en las 3 vertientes que, si me permites, yo he definido que debe de estar plasmada la labor del legislador. La parte fundamental, no hay ninguna duda, yo lo tengo muy claro, a veces algunas gentes en el propósito quizás de desconocer o quizás desde la tónica de que a veces a nadie hay a quien no se le complace con nada o simplemente de manera benévola considera que no tenemos claro la función del legislador, pero yo tengo muy claro que el legislador tiene como primera responsabilidad y quizás como única desde esa perspectiva la creación de un marco jurídico, la modificación de las leyes, el que se puedan crear iniciativas de ley que se traduzcan en el bienestar de las familias, y ese trabajo se lleva en comisiones y en el pleno. Y desde esta perspectiva a mí me queda muy claro que esta es la tarea central y yo puedo decirte que hice el mayor de mis esfuerzos. 13 iniciativas de ley, de ellas aprobados como puntos de acuerdo 7 por la mayoría de los diputados, todos ellos con una
clara connotación social. Podemos hablar también de que soy de los diputados, no tengo el registro preciso, pero soy de los diputados que alcanza de las mejores asistencias de esta 62 legislatura y siempre estuve dispuesto a participar en enriquecer, las iniciativas, las leyes, abierto al debate, porque esa es la tarea del legislador. Claro. Esta es la primera tarea desde mi óptica, que creo que hicimos el mayor de los esfuerzos por cumplir y por hacer la parte que nos tocaba. Pero hay una segunda tarea que tiene que ver con la fiscalización y que tiene que ver con la distribución y planeación de los recursos cuando se discute el presupuesto de ingresos y de egresos. Creo que cumplimos, creo que se pudo respaldar el presupuesto posible acorde a los intereses de la población zacatecana y a la situación actual en la que vivíamos. Todo el mundo quisiera que los ingresos fueran más, pero lo que aprobamos y discutimos en su momento, no tengo cargos de conciencia, toda vez de que lo hicimos pensando siempre en el bienestar de los zacatecanos. Y la tercera acción, y que es algo que me han criticado, y aquí quiero con tu venia abundar en el punto, es que confundimos a veces la función del legislador y que perdemos de vista que la tarea del legislador no es ni hacer política social ni hacer la gestión de acciones extraordinarias. Sin embargo, yo creo que sería un acto de traición a los ciudadanos que nos dieron la confianza, el que ahora en esta faceta de representante popular abandone lo que yo he venido haciendo toda la vida, darle voz, estar atento a las necesidades, darle seguimiento a los problemas de la gente y más bien desde mi óptica yo puedo decir que en esta oportunidad como diputado puedo multiplicar las acciones. Yo te puedo decir que por lo menos en los últimos años, en promedio, gracias al movimiento antorchista y a las gestiones que vengo realizando, pudimos atraer recursos extraordinarios por el orden de 90 millones para Guadalupe y para Betagrande, que se convierten en domos, que se convierten en carreteras, que se convierten en acciones de carácter social, como la entrega de 16,000 zapatos escolares, que a veces se cuestiona y se critica, pero que yo no tengo ninguna duda de que constituyen un factor de impulso y de apoyo a la economía de las familias. Pues oye, que critiquen mucho, porque se necesitan todas esas cosas. Retomo dos frases de tu planteamiento y una es, no tengo remordimiento de conciencia, y la primera relacionada con que cumpliste, estás satisfecho con tu trabajo como legislador, así lo asumo. Yo me pregunto, Osvaldo, y quisiera una reflexión acerca de los personajes que de verdad tendrán conciencia, o sea, que pasan por puestos de este tipo y que le fallan mucho a las personas y que vuelven a pedir el voto. Hay casos, hay compañeros tuyos que están en esta dinámica y yo sí quiero que reflexionemos acerca de lo que representa para el ejercicio político cuando el representante popular le falla a la ciudadanía. Desde luego, cuando yo señalo que puedo mirar a los ojos, y lo digo en los mítines, en los eventos en los que participo, que puedo mirar a la población, no lo hago como un acto de soberbia, como un acto de desdén, que nos sintamos sobrados de lo que hayamos efectuado. Yo te puedo decir que el quehacer público nunca habrá recursos suficientes, nunca tendrás la capacidad de atender con oportunidad los problemas, nunca tendrás la oportunidad de resolver todos los asuntos. Pero lo que yo sí te puedo decir es que, en primer lugar, yo aprobé y respaldé todas las acciones que estaban en pro o que tenían que ver con el beneficio y con el impacto de la población en general de Zacatecas. Jamás el sentido de mi voto fue movido como a veces desde la comodidad de la oposición se suele descalificar por consigna, por simplemente la línea que nos tiran, sino que yo analizaba cada una de las discusiones, cada uno de los puntos y cada una de las cuestiones que fueron planteadas en la legislatura y yo determinaba cuál era mi opinión. Ahí está el registro de mis participaciones y cuando tuve que hablar con energía en torno al desempeño de algún funcionario, lo hice. Y cuando tuve que subir puntos de acuerdo para reforzar problemas de temas de seguridad, por ejemplo, para el caso de Betagrande, lo hice. Cuando tuve que levantar la voz por la gente de Rincón Guadalupano, lo hice. Pero también yo estuve de acuerdo
en muchas de las acciones, toda vez de que mi pertenencia a la fracción mayoritaria, representada por el PRI, el Verde y el PANAL, en las cuales yo estuve de acuerdo respaldando a favor de Zacatecas todo aquello que sea por el bienestar. En segundo lugar, también creo que podemos hablar de que podemos mirar a los ojos a la población, porque un servidor soy un apasionado de lo que hago. Política puede ser un instrumento, una vía para resolver problemas. Soy un convencido de que hay que dedicar todo el esfuerzo al trabajo de atención de la problemática de la gente. Yo desde muy temprano hasta muy noche estoy en contacto con la gente, estoy en contacto con las comunidades, con las colonias, con las escuelas, y yo te puedo decir que puse el mayor de los esfuerzos. Hoy tengo la oportunidad de que sea la población la que me evalúe y la que diga hasta dónde esta visión que tengo ha sido una visión que corresponde con el actuar y que corresponde con las expectativas que tenía la población. Pero sí puedo decir que hoy la respuesta que tenemos es una respuesta muy positiva. No hay punto en el que yo me pare en donde no pueda señalar una obra gestionada por tu servidor. Y cuando hablamos de gestionar, yo te puedo decir que hay incluso alguna gente que dice, no, es que los domos, es que las aulas, es que las canchas a lo mejor ni son necesarias. Requieren mucho trabajo, Ay, por mucho el amor de esfuerzo. Dios. ¿De verdad hay gente que dice pues eso? sí, O sea, gente que nada más está para criticar el punto y que no entiende la relevancia de hacer la gestión. Yo no te veo a ti en ningún lugar donde te pares sin hacer gestión. Puede ser legislador o puede ser encabezar antorcha campesina como lo haces, pero siempre en la gestión y además una gestión exitosa. Entonces creo que eso garantiza, Osvaldo, una simpatía ciudadana que se va a ver reflejada el 1 de julio en tu caso. Yo no tengo la menor duda. Te agradezco mucho. Yo lo que te puedo decir es que hemos hecho el mayor de nuestros esfuerzos y ahí están las acciones. Voy a dar un ejemplo para que no quede en generalidades, muchos ejemplos, si me lo permites. Para que usted si que yo nos voy, está por siguiendo, ejemplo, sepa. a la región Casablanca y cito la Comunidad de la Luz, ahí podemos hablar del domo de la secundaria, del domo de la cancha del centro, la plazuela que hoy se está construyendo, el puente, el domo de la primaria. Si yo voy a la comunidad de Ojo de Agua de esa misma región, podemos citar el caso de la cancha. Si yo voy a Lomas de Guadalupe, hay un polideportivo. Si yo voy viniendo de allá para acá, si yo visito Tacualeche me interesa mucho destacarlo porque incluso de manera muy ruin se pretende descalificar lo que nosotros hemos hecho, un tanto denostando a mi persona, denostando a mi organización, pero en Tacualeche, por lo menos en estos momentos, yo creo que podemos hablar de 20 calles gestionadas a través de la pavimentación, a través de la gestión de un servidor, podemos hablar de la construcción del domo de la telesecundaria, para este año nada más que concluyó, el domo del Jardín de Niños Arcoíris, el domo de la preparatoria. Podemos hablar también de que en proceso está la construcción de una cancha en la escuela primaria Joaquín Amaro y de que en proceso está la construcción de una cancha con domo para la práctica del deporte, precisamente también ahí atrás del Salón Ejidal. Y si hablamos del Bordo, podemos hablar del domo de la secundaria. Y si hablamos de Santa Rita Betagrande, podemos hablar de la cancha. Y si hablamos de El Ampotal, podemos hablar de una cancha con domo de básquetbol. Y si hablamos de la ERA, podemos hablar del domo de la telesecundaria que está ahí en proceso, y podemos hablar también de la cancha, el domo de la cancha de la primaria. Y si hablamos de Zóquite, 2 domos, uno en la cancha de básquetbol, otro en la escuela telesecundaria, en la preparatoria. Y si hablamos de Santa Mónica, podemos hablar del de la primaria y de la secundaria. Pero si nos venimos más para acá, hablamos de Martínez Domínguez, que no era mi distrito, y podemos hablar de una cancha. Y si hablamos de la Zacatecana, podemos hablar de la pavimentación de varias calles. Y si hablamos del caso de Tierra y Libertad, el domo del kinder de la Saucedo Oliva. Y si hablamos de Valle del Conde, podemos hablar de la construcción de un domo para la cancha. Y si hablamos de la primaria Francisco González Bocanegra en la Condesa, recientemente se les construyó la dirección. Y si hablamos de Sauceda de la Borda, y así te puedo decir una lista que me la sé de memoria. No, pero te estoy oyendo. Déjeme decirle algo. Cuando yo dije Osvaldo Ávila Tiscareño es de nuestros consentidos,
Mire, no era por otra razón más que por lo que está usted escuchando. O sea, una tras otra, tras otra, tras otra, acción, 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 acción. Y además respondiendo a las solicitudes de la gente, ¿no? O sea, no vas y haces un domo porque a ti se te pegó la gana. O sea, la gente pide eso y tú realizas la gestión. ¿Quién es el que está cuestionando? Los opositores, supongo, los que están en la contienda electoral. A ver si no recibo la crítica de mis compañeros que me ayudan con el tema de los medios, pero no me quiero quedar con esta inquietud. A ver. Yo quiero compartirte hoy la libertad que permite el uso de las redes sociales, el uso de la comunicación, que en cierto sentido no tiene la garantía de saber quién está del otro lado de la computadora, ha dado lugar a la aparición de páginas, ha dado la aparición de perfiles falsos, y desde esa óptica yo puedo citar el caso de muchas páginas o incluso de algunos de los candidatos de otras expresiones políticas que descalifican estas acciones y que los toman en consideración como si fuera un acto de manipulación de la gente a efecto de crear simpatía con ellos. Y yo para esto tengo una respuesta muy sencilla. Si ellos creen que convocar a la población para que se haga beneficiaria de una obra social o de una acción de carácter social constituye un acto de manipulación y constituye un acto del cual sacamos ventaja, los invito a que hagan exactamente lo mismo, a que puedan enlistar una serie de obras como las que nosotros estamos haciendo a través de la gestión en cada lado. Yo tengo muy claro, y lo digo de frente a la ciudadanía, a mí me queda muy claro que esa no es la función central del legislador, pero a ver, la gente te da el voto, la gente te da la confianza, y al darte la confianza, ¿cuál es la tarea? Si tú puedes darle un plus, porque ya les dije, yo he hecho el esfuerzo de cumplir mi tarea legislativa, y ahí están los datos para que se puedan revisar de cómo me desempeñé dentro del Congreso, pero si tú adicionalmente puedes contribuir a resolver problemas y puedes llevar distintas acciones que impacten en el bienestar, ¿por qué habría que inconformarse? ¿Por qué habría que ir en contra de ello? Incluso yo puedo ir más allá, Silvia, si me lo permites. Se habla hoy del tema de la seguridad. Por ejemplo, en Casablanca. En la comunidad de Casablanca nosotros construimos o gestionamos una cancha, gracias, y quiero destacarlo, a la relación de entendimiento con el gobierno de Alejandro Tello, porque es muy importante que Antorcha etiqueta los recursos a través de los diputados federales, pero en Zacatecas nosotros encontramos un gobernador sensible que, lejos de ser un obstáculo, siempre es un ente para resolver, para generar que se puedan validar los proyectos, que se pueda avanzar y que fluyan estas acciones. Pero citaba el caso de Casablanca. A mí me ha tocado ir a Casablanca en múltiples ocasiones, por la tarde, por la mañana, y esa cancha siempre está llena de jóvenes, de niños que están jugando básquetbol. Ay, qué bueno. Y entonces, en ese sentido, tú le arrancas la posibilidad, los quitas de estar realizando actos nocivos o de hacerse incluso víctimas de caer en la delincuencia. Claro. Oye, Osvaldo, es que me parece una actitud muy mezquina de parte de quien así lo esté haciendo, descalificar todas estas actividades, todas estas acciones que son en beneficio de la colectividad y que incluso rebasan a tu mercado, digamos, normal de acciones que son los integrantes de Antorcha Campesina, toda esa membresía que es grandísima en Zacatecas y que benefician a personas que ni siquiera a lo mejor conocen nada de Antorcha Campesina. Quien esté actuando de esa manera, pues disculpa, pero es mucha mediocridad. O sea, yo en la columna que tengo en Página 24, todo el tiempo estoy escribiendo, es que los actores políticos de Zacatecas en todos los ámbitos deben de coadyuvar a resolver problemas y sobre todo este que mencionas de la inseguridad, creando esos espacios para que los niños, los adolescentes y los jóvenes se vayan a jugar ahí, vayan a pasar buenos tiempos en vez de estar en riesgo de ser cooptados por la delincuencia organizada. Pues entonces, al contrario, deben de organizarse mejor. Ahora sí que, perdón la redundancia, pero esta que sea una organización para bien y que haya legisladores con ese perfil tuyo, pues es magnífico. Y por cierto, Osvaldo, ¿cómo no permanecer, cómo no involucrarse en el tema de la inseguridad también con las leyes? Claro. ¿Ahí qué pasó en esta legislatura que ya va a salir? ¿Qué aportaron y qué abonaron a Zacatecas en términos de leyes para resolver el problema de la inseguridad que es tan delicado? Desde luego que es un asunto sumamente complicado. Sí. A nosotros nos queda muy claro que es un
tema central, es un tema en el cual la población zacatecana lo coloca como el centro de la atención junto con el asunto del empleo, pero no podemos perder de vista que es un asunto que tiene que ver con un problema de carácter nacional, que sin evadir nuestra responsabilidad, el marco de atribuciones así, aquí sí en estricto sentido del diputado, es reforzar las acciones de orden legal, las penas para quienes incurren en la delincuencia, y en ese sentido, en esta legislatura pudimos aprobar cosas como el combate al ciberacoso, pudimos acordar enmiendas de orden legal que refuerzan, y además pudimos exigir en reiteradas ocasiones el que la estrategia se perfeccionara, pero evidentemente es un problema de carácter nacional que no está en la facultad del legislativo. Yo lo que puedo decir es que necesitamos entender que esto se puede resolver en dos vertientes: la creación de fuentes de empleo que le garanticen empleo, que le garanticen trabajo, que le garanticen un ingreso seguro a las familias, para que entonces evitar que sean caldo de cultivo de la delincuencia. Y el segundo, el perfeccionamiento de la estrategia para el combate de la misma, toda vez que es un tema que nosotros hemos insistido una y otra vez. ¿No consideras la corrupción como uno de los elementos centrales para darle el combate a este tema? ¿No crees que el hecho de tanta corrupción ha contribuido con estas bandas delictivas? Yo siempre sostengo que si no hubiera corrupción no habríamos llegado a estos niveles. ¿No lo crees? Yo pienso que la corrupción es un problema colateral del asunto, pero el problema original, desde mi óptica, y es una visión que evidentemente habrá quien la comparta o no, pero desde mi óptica el problema central tiene que ver, ¿qué pasa con una familia que no tiene el ingreso seguro para cumplir las obligaciones de salud, de educación, de vivienda, hasta de alimento de cada uno de los integrantes de la misma? Llega en un determinado momento alguien que le ofrece una salida falsa, llega alguien que le ofrece la posibilidad de ingresos sin mucho esfuerzo, y sí alto riesgo, pero sin mucho esfuerzo, y entonces esto se genera el que caigan en las redes de la delincuencia y se dedican a ese tipo de cosas, porque nosotros imaginémonos el problema desde la otra perspectiva. Sí es cierto la corrupción, sí es cierto la opacidad, sí es cierto la ausencia de acciones policíacas, pero también está la otra parte. Mientras la gente no tenga que comer, va a buscar cómo sobrevivir. El hombre se convierte en el lobo del hombre. La impunidad también. Es correcto. La impunidad. Y bueno, lo que dices, el hombre se convierte en el lobo del hombre. Ay, qué terrible, qué barbaridad. Vamos ahora a hacer te voy a pedir un comentario acerca de los candidatos del PRI. Bueno, tú en tu trayectoria política te abrieron las puertas de este partido, con el que un montón de veces tuviste en alguna confrontación, a donde llegaste a hacer a veces alguna manifestación, y siempre ganándote el respeto de la gente, porque bueno, en el PRI no son tontos, saben elegir bien a sus representantes y a sus candidatos. Bueno, no siempre lo han hecho, pero en tu caso fue la excepción. ¿Cómo estás viendo, Osvaldo, al Revolucionario Institucional en esta contienda? Parece que tiene todo en contra. Tú que estás viviéndolo acá en Zacatecas y que estás yendo a hablar con la gente, ¿qué percibes al respecto? Bueno, yo evidentemente respeto el punto de vista de nuestro auditorio y evidentemente la percepción que hace una mujer tan inteligente, tan clara, tan conocedora como tú, y no lo estoy haciendo en ánimo de hacerte la barba, sino porque creo que quienes tenemos la oportunidad de seguir tus opiniones podemos darnos de la objetividad. Gracias. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con alguien, pero lo que tiene que privar es la objetividad, la racionalidad en un punto. Aunque no estés de acuerdo o aunque estés de acuerdo, no puedes defender lo indefendible. Pero lo que yo sí te puedo decir es que hoy vivimos una elección extremadamente complicada porque el mundo vive una situación de crisis que se detonó desde el 2004 con el problema de la vivienda. En Estados Unidos se construyeron viviendas de manera desaforada, se proporcionaron créditos, esos créditos que se proporcionaron luego no los pudieron pagar los trabajadores, y una vez que los trabajadores no los pudieron pagar, regresaron las casas, esos trabajadores se quedaron sin empleo, y esa gente que se quedó sin empleo afectó a las distintas ramas de la producción, a los que producen cemento, a los que producen varilla, etcétera. Esa crisis del 2004 es la que venimos cargando en el mundo entero, y que desde luego México no se podría mantener aislado de esa circunstancia. Y en esa tesitura
Hoy nos golpean este tipo de circunstancias de orden económico a nuestro país y hace que la población esté inquieta, esté inconforme, esté molesta, si ustedes quieren, con el revolucionario institucional en este caso. Pero yo puedo decirte que desde mi óptica el mejor candidato es el que tiene el revolucionario institucional, José Antonio Meade. ¿Por qué José Antonio Meade? Porque es un hombre de probada experiencia al transitar en dos administraciones, una de Acción Nacional y una del Revolucionario Institucional, porque es un hombre que ha ocupado funciones muy importantes en su calidad de secretario, desde Hacienda, desde Sedesol, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores también. Puedo decirte también que es un hombre sencillo, claro, conocedor de los problemas de México y que ha puesto por encima de cualquier otra cosa las propuestas. Hoy los candidatos de enfrente, incluso el candidato que lleva 18 años haciendo campaña, que promete una salida fácil a los problemas y que desde su óptica todo se va a resolver combatiendo la corrupción y con actos de honestidad, y todos nosotros sabemos que eso no es cierto, todos nosotros sabemos que no es posible. Esto nos coloca en una elección sí competida, pero que en una elección en la que yo creo que la propuesta, en la que yo creo que las acciones que plantea Meade para México se van a imponer, y además el partido tiene una estructura muy sólida que hemos venido trabajando en el país. En el Senado tenemos como candidatos a una mujer con una experiencia muy grande en la gestión también de recursos extraordinarios, Claudia Anaya, una mujer que más allá de sus limitaciones físicas, lo digo con respeto, pero que se pudo quedar postrada en su cama, o se pudo quedar en su casa, y hoy es una mujer, un activo importantísimo para el revolucionario institucional, para resolver problemas como el del IMSS en Guadalupe, en Zacatecas, como el del agua en Guadalupe, o podemos hablar de un Roberto Luébano, que es uno de los presidentes que concluyó su periodo de 3 años después de que habían pasado muchísimos años que nadie lo concluía, con una gran experiencia, con una gran sensibilidad, muy cercano a la gente, y de un hombre como Enrique Guadalupe, que yo no tengo ninguna duda que es el mejor presidente que ha tenido este municipio. ¿Por qué es mejor Enrique Guadalupe? Porque tiene 1 año, 8 meses en funciones y ha podido impulsar acciones de gran trascendencia, como es el caso de 16,000 luminarias cambiadas, o como es el caso de 1,000 calles pavimentadas, y que en un corto tiempo hemos logrado hacer que Guadalupe deje de ser Guadabaches para convertirse hoy en un municipio de progreso. Son buenos candidatos, son buenos candidatos, así como los has ido enumerando, estoy totalmente de acuerdo contigo. En el caso de José Antonio Meade, es un hombre con una gran trayectoria, con mucha experiencia, con mucha serenidad, es muy inteligente, capta muy rápido todo. El problema es que no parece haber conectado con la gente emocionalmente, y eso es un tema muy interesante para otro análisis, porque la gente luego vota con el corazón y no tanto con la razón. Y claro, la gente está muy molesta por los problemas económicos de este país y el problema de la inseguridad, y yo siempre lo menciono aquí, el gasolinazo que le vino a dar en la torre al PRI, y el ejercicio de Enrique Peña Nieto, que ha sido tan cuestionado, yo creo que injustamente cuestionado, porque yo sostengo que los gobiernos tienen cosas buenas y también cosas negativas, malas, circunstancias que juegan en contra de ellos, en fin. ¿Crees que de veras en estas escasas 4 semanas que quedan, o poquito más, cualquier piquito más, la gente va a cambiar de idea y por lo menos veremos en las encuestas a un José Antonio Meade mejor posicionado? Yo puedo decir, o hasta la encuesta final, discúlpame que extienda la pregunta. Con respeto a la población, pero yo puedo decir que las encuestas no votan, que al final de cuentas es la estructura, que al final de cuentas es el trabajo de cada uno de los candidatos locales, de los candidatos federales, y de la acción que haga cada uno de los que militamos en los institutos políticos. Pero también puedo decir que no podemos perder de vista que el otro señor que hoy está posicionado en las encuestas en primer lugar,
lleva 18 años haciendo campaña. No podemos perder de vista que el otro señor que está posicionado en las encuestas tuvo acceso a miles de spots de radio, de televisión, y que por lo tanto entonces por eso la gente dice y sabe quién es él. Pero en 5 meses, José Antonio Meade, ayer se publicaba una encuesta en la cual ya se hablaba de que rondaba el segundo lugar de preferencia y de conocimiento y de intención del voto. Perdón que te interrumpa, que se contrastaba con la otra encuesta que publicó el periódico Reforma, donde está Andrés Manuel con un 52, o sea, ya rebasando el tope de los 50.52. O sea, el tema de las encuestas va a ser, desde mi punto de vista, algo muy interesante para este proceso electoral, ¿verdad? O sea, si nos estamos... En Estados Unidos decían que ganaba Hillary. Así es. Pero bueno, a lo mejor Hillary no ganó por el esquema que tienen de votación en Estados Unidos. En realidad sí ganó. Bueno, yo espero que al final de cuentas sea la simpatía, sea el compromiso y las propuestas las que se impongan. Yo espero que al final de cuentas la gente valore los perfiles. No es cualquier cosa la que se está determinando, se está decidiendo el futuro de nuestro país por los próximos 6 años, y que en esa tónica no le sigamos abonando a quienes le apuestan a la descalificación, al discurso de odio. Hace unos momentos tú me preguntabas, ¿hay quien está en contra de las acciones que hace Osvaldo, que hace Antorcha? Sí, expresiones que hoy participan en esos institutos políticos me descalifican, ¿Morena? Me cuestionan, sí, me pero cuestionan ¿cómo? y hacen alusión a lo que nosotros hemos venido realizando por el bienestar de las familias, y a todos no nos bajan de corruptos. Incluso yo lo he dicho en alguno de los mítines, a las pruebas me remito. Si ellos me acreditan que yo o mi familia de manera inmediata tengo más patrimonio que alguno de ellos, pues renuncio a esta posibilidad de ser diputado. Yo vivo en la modestia, yo vivo desde hace mucho tiempo en las condiciones que he generado gracias a la estructura económica que tiene el movimiento antorchista, y bueno, desde esa óptica no creo que sea válido la descalificación con el afán de traer simpatía, y eso es lo que pasa a nivel nacional. Es la descalificación, es la mafia, es la corrupción. Somos los de siempre los que nos hemos equivocado. Yo puedo decir que en esta mano tengo 5 dedos, y que de ahí, estos 5 dedos que son de mi mano, ninguno es igual. Entonces, desde esa óptica tampoco se puede afirmar que todos los priistas nos hemos equivocado. Hay gente del PRI que se ha equivocado, pero también hay gente del PRI que le ha abonado a México, y habemos quienes hemos hecho el mayor de nuestros esfuerzos para demostrar en nuestro tránsito por las responsabilidades públicas que se le puede dar atención a las demandas de la gente. Oye, excelentes los eventos en Zacatecas para el candidato José Antonio Meade, ahora que estuvo aquí. Marcó la diferencia el priismo zacatecano con los priistas de otras entidades de la República. Y mira, no lo digo yo, lo escuché el fin de semana en el noticiero de Manuel Peregrino, que es uno de los periodistas que yo respeto en este país, porque es una persona seria, es una persona objetiva, y dijo, bueno, los mítines en Zacatecas marcan la pauta. Estaba el candidato en ese momento, creo que en Chalco, y decía, ya allá también se movilizó el PRI, ya lo arropan, ya lo están recibiendo con mejor ánimo. Y bueno, mis respetos para la estructura del PRI en Zacatecas. La estructura se movió, y se movió bien, y ahí estuvo. Yo sentí que había un sentimiento verdadero de afecto al candidato y de convicciones. O sea, no vi el clásico acarreo. Yo vi en lo que tuve la oportunidad de medir cómo había la gente realmente entusiasmada. Yo incluso escribí una columna que titulé Orgullo Priista. Yo vi el orgullo priista manifestado en esas mítines donde estuvo José Antonio Meade, y ahí indiscutiblemente que volvemos a pensar que Zacatecas podría también en el momento de la elección votar por él. Zacatecas y el país. Nosotros esperamos que esta sea la oportunidad, que la gente valore, que este sea un punto de relanzamiento que nos permita posicionar a nuestro candidato. Y yo, en el ámbito en el que comentabas, ahí también te puedo hacer una aportación. Esto es lo que me preocupa. Más allá del posicionamiento del candidato de otra expresión política, a mí me preocupa el doble discurso.
nosotros pudimos escuchar, nosotros pudimos darnos cuenta que empezaron de inmediato las descalificaciones, que puros acarreados, que pura gente que va por su torta y que pura gente que va por su frutzi. Incluso ante un incidente lamentable que te has de haber enterado, se presentó en Camino a San Ignacio, en el que de paso aprovecho la oportunidad para decirte que yo y mi equipo nos hicimos cargo de manera personal y de manera inmediata de la gente que sufrió este lamentable percance, que junto con los candidatos, con Enrique, con Roberto, con Víctor, acudimos al momento en el cual requerían de nuestra atención, que tu servidor ayer estuvo a las 11:30 de la noche saliendo del Hospital General, en donde hoy todavía se encuentra una de las pacientes que probablemente sea atendida, operada el día de mañana, y sin embargo ahí vinieron las descalificaciones, vinieron las acusaciones. Esa es lo que me preocupa, que en este país se tenga una visión de que el que no está de acuerdo contigo es lo peor, de que quien no está de acuerdo contigo, quienes van a un mitin del PRI, quienes participan en Antorcha, quienes militan en otra expresión política, somos acarreados, somos gente nefasta, somos gente de lo peor. Yo te puedo decir, en muchas de las páginas, una de ellas que ha aparecido en toda la región de Tacualeche y Casablanca, a tu servidor y a los militantes de mi organización se han ocupado de descalificarnos, se han ocupado de cuestionarnos, cuando yo puedo decir que hace 12 años que llegué por primera vez a la región Casablanca, Casablanca era un verdadero centro de abandono, en el que no había calles pavimentadas, en las que no podíamos hablar de domos, en la que no podíamos hablar de instalaciones deportivas, en las que las calles no estaban pavimentadas. Y yo hoy los invito a esos que descalifican a que puedan hacer una lista. Yo año por año les puedo dar cuenta de los recursos extraordinarios que gestionamos o de las acciones de carácter social que hicimos por el bienestar de esas familias. Y sin embargo ahí está la descalificación. Entonces ahí donde tú te preocupas, en manos de esos señores va a caer el país, en manos de que quienes pensemos diferente o tengamos una militancia política distinta, tengamos que ser perseguidos o que en un determinado momento seamos descalificados simplemente por no compartir su pensamiento. Eso es lo que hoy deben de pensar los mexicanos, eso es lo que hoy debemos de pensar. Incluso se habla de que hay en marcha toda una operación para comprar la elección. Ahorita yo, y tengo pruebas documentales y creo que las instancias del partido lo van a acreditar, ahorita, hace unos momentos me acaban de pasar una fotografía en la cual desde ese partido del que tú hablabas se estaban entregando tinacos conseguidos de manera extraordinaria, y es ahí donde está el doble discurso. Si por alguna gestión de un priista llega a alguna de las acciones, eso es manipulación, eso es compra del voto, eso es simplemente coaccionar a la gente. Pero si de manera legítima... Si lo hacen ellos es bendito. Pero si lo hacen de manera legítima, qué bueno, Silvia. ¿Por qué nos vamos a enojar? ¿Por qué nos va a causar molestia que alguna gente adquiera una condición de bienestar mayor? No es absolutamente nada criticable. En el caso de los eventos masivos, bueno, yo escribía, es que los partidos movilizan a su gente. Claro. Ni modo que hagas un mitin sin gente. Para eso son los partidos, esa es su tarea, ganar elecciones, organizar eventos y llevar a sus militantes. Digo, pues ni más faltaba, ¿no? Claro. Ni modo de no hacerlo. Entonces el cuestionamiento pues está desgastado y me parece que no hay partido en este país que se salve de cualquier señalamiento. De hecho, está la experiencia de una de las candidatas de Morena que se le fue la elección de las manos porque le comprobaron que estaban haciendo uso, ¿cómo se le llama? Uso de recursos, actos anticipados de campaña y con uso de recursos. Claro. Y por cierto, me gustaría que me preguntaras cómo fue la relación de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno con la agrupación Antorcha Campesina en la Ciudad de México. Hay algo interesante. Muy lamentable. Muy lamentable. A ver, cuéntanos. Yo puedo decir que hoy Antorcha se ha posicionado en torno a cuál es nuestra determinación sobre nuestro respaldo a nivel nacional a la candidatura de José Antonio Meade, pero que está amparada en esa supremacía que consideramos del candidato Meade, pero también está amparada en nuestra experiencia. Cuando Andrés Manuel gobernó la ciudad, ante demandas legítimas, ante demandas muy, pudiésemos decir, sentidas de la población, como el tema de vivienda, por ejemplo, hubo una persecución permanente a nuestro movimiento que llevó al encarcelamiento de varios de nuestros compañeros, incluso tu servidor en aquel entonces, siendo un chamaquillo, también fuimos objeto de ese tipo de acciones. Incluso nos dedicó algunas
frases en uno de los libros en el cual él, tildándonos de una organización paramilitar, de una organización manipulada por el priismo, estábamos realizando manifestaciones por consigna, según este señor. Nosotros siempre lo hicimos como lo hacemos ante a cualquier gobierno, y a ti te consta que aquí mismo lo hemos hecho con los propios gobiernos priistas. Estábamos exigiendo atención a demandas muy legítimas. Esa es la historia, y yo creo que esto nos da cuenta de por qué tomamos la determinación de no respaldar la candidatura, en este caso de Andrés Manuel López Obrador. El punto es que se trata de una fuerza política bastante radical, cerrada, que polariza, y esa circunstancia debe ser motivo de reflexión de todos, porque imagínate un país con divisiones profundas, se atrasa. No se puede apostar al discurso del odio, no se puede apostar a descalificar, no se puede apostar a decir que todo está mal. Como tú bien lo decías, en el gobierno pueden haber cosas buenas, pero también pueden haber cosas malas. Y en ese sentido yo puedo decirte, si me lo permites, nosotros desde el ámbito legislativo lo pudimos comprobar hoy, ahí en nuestra participación en la 62 legislatura, cómo a veces se ocupa una doble moral, y a veces cuando hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, y desde esa óptica no se actúa con la suficiente honestidad ante todos los problemas y se aplica una doble vara. Hoy, en esta nueva oportunidad, y si me permite retomar el hilo del deseo de mi aspiración, queremos llegar de nueva cuenta a esta representación en la legislatura, porque tenemos 3 pendientes que están hoy en análisis de las respectivas comisiones, que creemos que si se convirtieran en leyes, redundarían en el bienestar de los zacatecanos. Uno es la ley de condóminos. En Zacatecas no existe un ordenamiento legal que regule la convivencia en los fraccionamientos, que regule el uso de los espacios públicos, que regule hasta qué hora se puede hacer una fiesta, en qué momento no, y entonces eso está muy a juicio de lo que hacia el interior de cada uno de los fraccionamientos determinan los vecinos. El segundo es el tema de los presupuestos participativos. Los presupuestos participativos es un instrumento muy bondadoso que nos permitiría el que un porcentaje del ingreso de la población, del ingreso del gobierno, de los impuestos de la población, pueda traducirse en obras o acciones que en cada comunidad o en cada colonia determine. Y la tercera tiene que ver precisamente con una ley que ordene el problema de los fraccionamientos irregulares. En el municipio de Guadalupe hay muchos, es una demanda creciente el tema de la regularización, y esas serán nuestras apuestas en el tema legislativo para darle continuidad y poderlas materializar. Y en el nuevo orden de las acciones que impulsaremos, estamos abordando el problema de la municipalización de los fraccionamientos, porque luego ese lapso en el que se lleva a cabo se tarda mucho, no se cumplen con las especificaciones contenidas en los contratos y en las ofertas de las viviendas. Estamos haciendo un estudio en el cual tendremos que ampliar y ahondar en penas más severas con el tema de precisamente de la seguridad que tú abarcabas y que tú abundabas, sobre todo en los temas que tienen que ver con el secuestro, sobre todo en los temas que tienen que ver con la inseguridad de la población, y estamos construyendo también nuestra plataforma legislativa encaminada a que se pueda poner y asentar en la ley la promoción de actividades estéticas, deportivas y culturales, con el objetivo de que se fondee presupuestalmente y entonces por esa vía se detone la actividad cultural y se pueda mantener a la juventud ocupada de manera productiva desde las escuelas y se les creen hábitos. Esas son algunas de las razones. Adicionalmente, de continuar con la gestión extraordinaria. Hoy le he ofertado, y no sé cómo le voy a hacer, pero le he ofertado a mis votantes, bueno, sí sé cómo le voy a hacer, con mucha gestión, con mucho trabajo, como siempre lo hemos hecho, que si pudimos entregar 16,000 pares de zapatos a niños de las primarias, hoy mi aspiración es que podamos entregar zapatos a los niños del kinder, de la primaria, de la secundaria y de la preparatoria, desde la gestión de tu servidor como diputado. Ay, me encanta eso, me encanta. Fíjate, entregarle zapatos, ¿por qué optaste por este tipo de apoyo? O sea, y te lo digo porque de verdad es un asunto que parece azaroso, pero tiene su fundamento, ¿no? Es un asunto muy claro, mira, en cada una de las familias
el gasto a veces resulta superior a los ingresos. Y Claro. entonces en esa lógica, si en una familia está compuesta por 4 o 5 integrantes y tú les otorgas calzado a una familia, estás aliviando al ingreso escolar un gasto que se tendría que hacer por 400, 500 pesos, les estás ahorrando 2,000 pesos de manera directa. Nosotros vamos a ir a conocer los números de zapato de cada uno de los niños Ay, de la qué primaria bonito. y le vamos a entregar al inicio del ciclo escolar. Y ya me estoy asociando porque hoy Antorcha tiene la oportunidad de postular a una candidata a presidenta municipal en Betagrande, a un presidente municipal en Trancoso, y si estos candidatos resultan favorecidos por el voto ciudadano, en Betagrande y en Trancoso vamos a impulsar este tipo de programas que tienen que ver con la economía familiar y que es una manera concreta de resolver problemas de la gente. Un ofrecimiento muy específico, muy concreto y que además resulta verdaderamente importante porque hablamos de un insumo necesario para los niños y si lo extiendes también a preparatorianos y todo, hombre, caray, eso verdaderamente es lo que deberían, si todos lo hicieran, sería magnífico. Si quieres, pásaselo. Es que están a punto de pasarte un Muchas pedacito gracias. de Kleenex. Ay, es que hace tanto Está fuerte el calor. Está fuerte el calor y estaban diciendo en las noticias que hasta el 5 de junio más o menos se va a empezar a componer con un poco de lluvia. Osvaldo, pues me parece que llegar a la gente con propuestas muy específicas es lo que la gente necesita. No creo que las campañas negativas para fastidiar a un personaje que tiene votos asegurados porque los tiene, sea el camino. O sea, lo que hay que hacer es ofertarles cosas específicas, todo lo que has enumerado en cuanto a tu gestión como diputado, pues es importante para Guadalupe. Por ejemplo, el tema de los fraccionamientos es un tema sumamente complejo en este municipio, muy complejo, no lo tiene nadie. Sería en dos vertientes resolver el problema. La primera sería a través de un decreto legislativo que vaya a identificar los polígonos que son ocupados por actos de buena fe, por ventas que no han sido regularizados y que requieren que se haga un proceso más acelerado. Y hay una experiencia que se efectuó en algunas colonias así en Guadalupe. Y el segundo tema, el de la ley de condóminos. La ley de condóminos parece cualquier cosa, No, es pero muy mira, importante. estamos hablando de que Guadalupe es el cuarto municipio con crecimiento a nivel nacional. Esto quiere decir que en Guadalupe se están haciendo todos los días nuevas casas, llegan nuevos vecinos y si no hay por principio de ley un ordenamiento que diga cómo tienen que regirse, cómo tienen que usarse los espacios comunes, cuáles son las acciones que son permisibles, evidentemente entramos en confrontaciones, cuáles son las obligaciones de los vecinos para los temas de seguridad, ahora que se hablaba de este tema, entramos en problemas que desde la ley se pueden resolver. Puedo decirte que con el tema de los presupuestos participativos le vamos a dar voz al ciudadano, le vamos a dar la oportunidad al ciudadano de que pueda decir, si a esta colonia le tocan 300,000 pesos, queremos que estos 300,000 pesos sirvan para pavimentar esta calle. Y entonces así progresivamente, por un lado, abates el rezago, abates los problemas y en segundo lugar, le das la oportunidad a la población de hacerse copartícipes de que se determinen las acciones en sus colonias, en sus comunidades, e incentivas la aportación y el pago de impuestos porque la gente sabe que se va a estar usando en su colonia, se va a estar usando en su beneficio directo. Ay, Osvaldo, ojalá llegues y de verdad logres impulsar estas reformas que son muy necesarias. Mira, ahorita te escucho y pienso, por ejemplo, en los fraccionamientos que han proliferado en Guadalupe, allá por Sauceda de la Borda, todas estas carreteras, son fraccionamientos con casitas muy chiquitas que están pegaditas una a otra. Imagínate ahí cuando hay 3 fiestas juntas, no quiero ni pensar Claro. cómo pueden estar viviendo, con qué incomodidad, o sea, es difícil. Claro que la gente se hace de una propiedad, aunque sea modesta, pero sí se requiere reglamentar la convivencia social, indiscutiblemente. ¿Qué otra demanda en este caso has recibido de parte de la población? ¿Cuál es la más sentida? Estoy segura que la seguridad. En materia de acciones legislativas, la próxima semana vamos a tener la oportunidad de hacer la presentación de todo este paquete de acciones que vamos a proponer. Estas 3 que te decía ya están hoy en discusión, en análisis de las comisiones y yo espero
que las pueda incluso votar, autorizar esta 62 legislatura todavía, pero en materia de gestión yo te puedo decir que hay una tarea muy grande por hacer todavía. Yo, más allá de las críticas y con todo el respeto para quien difiere de mi punto de vista, yo les puedo decir de frente que tengo muy claro cuál es la tarea del legislador y ahí no tenga ninguna duda que voy a ahondar, voy a profundizar mi trabajo, voy a acercarme, no puedes ser todólogo, pero sí te puedes acercar de la gente que conoce para que podamos ser diputados más productivos. Pero Osvaldo Ávila, en esta oportunidad en la que solicita la confianza de nueva cuenta de la población, se va a mantener como un gestor permanente, como un aliado permanente de la población, como una gente que pueda darle salida y respuesta, coadyuvando a ser parte de las soluciones. Y uno de los temas muy importantes en Betagrande, hoy con Lucía de Lira, que me acompaña como candidata a la presidencia municipal, nosotros creemos que es una tarea apremiante, que es una tarea urgente, el que podamos duplicar el presupuesto de Betagrande, que hoy anda en 29 millones de pesos, crear un corredor turístico que implique la cabecera municipal de Betagrande, que implique Tacualeche, el Niño de las Palomitas, el Museo de Zóquite, los conos de Santa Mónica, y que entonces, además de la bufa, los zacatecanos tengan la oportunidad de acudir a un circuito que permita que la derrama económica pueda quedar en nuestro estado, en nuestros municipios, y esto también genere fuentes de empleo. Esta es otra de las partes que más nos piden, empleo, y como tú no tienes la capacidad como legislador de poder darles alternativa, tendremos que hacer la búsqueda de recursos extraordinarios para obras de impacto y de beneficio social, pero también para crear polos de desarrollo turístico que incentiven la actividad económica. Muy bien, pues qué bueno que están haciendo mancuerna para que juntos pudieran llevar a cabo esta gestión. Sí los favorece el voto, que yo puedo estar, en el caso tuyo por lo menos, segura de que así será. Fue un placer tenerte en Diálogos, mi querido amigo. Muchas gracias, Silvia. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Yo, si me lo permite, solo quiero decirle al auditorio que me dé la oportunidad de poder seguir sirviéndoles. Osvaldo Ávila es un individuo, si me lo permites, que ha vivido su vida sirviéndoles a los demás, que hoy tengo esta oportunidad y con la experiencia que hemos adquirido, creo que le hemos dado resultados a la población zacatecana y que nosotros estamos alejados de la descalificación, estamos alejados de la crítica simplona, que nosotros vamos a las soluciones y que nosotros hacemos el compromiso de seguir permanentemente de cara a la ciudadanía. Hoy puedo ver de frente, nada, ni de mi vida personal, ni de mi trayectoria política tiene de qué avergonzarme. Algunos se dedicarán mucho tiempo a intentar denostarme, pero la gente sabe que he vivido sirviéndoles como me ha enseñado Antorcha Campesina. ¿Qué les parece? Yo doy fe de que todo lo que dijo es verdad. Muchas gracias. Este individuo es incansable. Ya quisiera yo un poquito de su energía. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue muy enriquecedor escucharte. Y bueno, este es tu caso, Osvaldo, y mucha suerte de nuevo. Muchas gracias, Silvia, y pues ojalá y nos respalde la población. Vas a ver que sí. Y ustedes respáldenos también aquí en Diálogos, sintonizándonos cada jueves a las 6 de la tarde. Recuerde que llegamos por el 115 de Megacable, estamos por el 9 de Cablecom ahora, estamos por el 15 de Señal Abierta, estamos en Canal 15 Zacatecas de Facebook y estamos en la página silviamontes.com.mx. Muchas gracias, Marco Méndez. Los espero el próximo jueves. Hasta siempre. Soy Silvia Montes Montañez, su servidora y amiga. La mejor. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes.